Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el Madrid de finales del siglo XIX, una ciudad de contrastes donde la opulencia de unos pocos se codeaba con la miseria de la mayoría, la calle de la Cabeza era una arteria más del laberinto de vías estrechas y sinuosas que conformaban el corazón de la capital. Una calle con historia, cuyo nombre, según la leyenda popular, provenía de un macabro hallazgo acaecido siglos atrás, el de una cabeza cercenada que rodó por el empedrado. Como si de un presagio funesto se tratara, la calle estaba destinada a ser el escenario de otro crimen que conmocionaría a la sociedad madrileña y que quedaría grabado a fuego en la crónica negra de la ciudad. Era el mes de abril del año 1888. Una primavera que se antojaba tardía y que apenas lograba disipar el frío húmedo que se aferraba a los muros de los edificios. En el número 13 de la mencionada calle, un inmueble de aspecto sombrío y descuidado, vivía don Vicente García, un hombre de edad avanzada, viudo y de reputación intachable. Su vida transcurría apacible y solitaria, dedicada a la administración de sus rentas y a la devoción religiosa. Pocos eran los que franqueaban el umbral de su morada, a excepción de su criada, Higinia Balaguer, una joven de origen humilde y de semblante adusto, y el novio de ésta, un joven apuesto y de modales zalameros llamado José Millán Astray, un personaje que a la postre resultaría clave en la resolución del enigma que estaba a punto de desatarse. La mañana del día 24 de abril, la tranquilidad de la calle de la Cabeza se vio rota por un griterío inusual. Los vecinos, alarmados por el alboroto, se asomaron a sus ventanas y balcones para descubrir que la casa de don Vicente era el epicentro de la conmoción. Higinia Balaguer, la criada, con el rostro desencajado por el pánico y las ropas en desorden, clamaba auxilio a voz en cuello, asegurando que su señor había sido brutalmente asesinado. La noticia corrió como la pólvora por el vecindario y en pocos minutos una multitud curiosa se agolpaba a las puertas del inmueble, ávida de detalles escabrosos. Las autoridades no tardaron en personarse en el lugar de los hechos. El juez de instrucción, acompañado por el médico forense y un grupo de agentes de la policía, se abrió paso a duras penas entre el gentío y accedió al interior de la vivienda. Lo que encontraron en el dormitorio de don Vicente fue una escena dantesca. El anciano yacía en su lecho, en medio de un charco de sangre que había empapado las sábanas y el colchón. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, infligidas con una saña desmedida. La habitación estaba revuelta, los cajones de los muebles abiertos y su contenido esparcido por el suelo, una clara señal de que el móvil del crimen había sido el robo. Las primeras pesquisas se centraron en el testimonio de Higinia Balaguer, la única testigo presencial de la tragedia. La joven relató a la policía una historia que, en un principio, pareció verosímil. Según su versión, dos hombres de aspecto amenazador habían irrumpido en la casa durante la madrugada. La habían amordazado y encerrado en una de las habitaciones, y habían procedido a asesinar a su señor para apoderarse de sus bienes. Higinia describió a los asaltantes con una profusión de detalles que sorprendió a los investigadores por su precisión. Habló de sus ropas, de sus rasgos faciales, incluso del tono de sus voces. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, comenzaron a surgir las primeras contradicciones en su relato. Pequeños detalles que no cuadraban, lapsus de memoria que resultaban sospechosos. La policía, con el olfato que le proporcionaban años de experiencia en la investigación de crímenes, no tardó en desconfiar de la versión de la criada. Había algo en su actitud, en su forma de mirar, que no terminaba de convencerles. Decidieron someterla a una vigilancia discreta, convencidos de que tarde o temprano cometería un error que la delataría. Y no se equivocaron. Pocos días después del asesinato, Higinia Balaguer fue vista en compañía de su novio, José Millán Astray, en actitud nerviosa y esquiva. La pareja se dirigió a una casa de empeños, donde intentaron vender unas joyas que, tras ser examinadas por un experto, resultaron ser propiedad de la víctima. El hallazgo de las joyas fue la prueba que la policía necesitaba para proceder a la detención de Higinia y de su amante. En un primer momento, ambos negaron su implicación en el crimen,
aferrándose a la historia de los dos asaltantes desconocidos. Sin embargo, la presión de los interrogatorios y la evidencia de las pruebas en su contra acabaron por resquebrajar su coartada. Fue Higinia la primera en derrumbarse. Entre sollozos y lamentos, confesó su participación en el asesinato de don Vicente, aunque trató de exculpar a su novio, asegurando que él se había limitado a ayudarla a deshacerse de las pruebas del delito. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, era mucho más turbia y retorcida. La investigación policial, a pesar de la confesión de Higinia, no se detuvo. Los agentes, convencidos de que la joven no había actuado sola, continuaron indagando en su entorno, en busca de posibles cómplices. Fue así como llegaron hasta Dolores Ávila, apodada La Nena, una mujer de mala reputación que regentaba una casa de citas en los bajos fondos de la ciudad. La Nena era amiga íntima de Higinia, y según los rumores que corrían por el barrio, mantenía una relación sentimental con José Millán Astray. La detención de La Nena supuso un nuevo giro en la investigación. La mujer, al verse acorralada, no tardó en confesar su participación en el crimen, y su testimonio fue demoledor para la pareja de amantes. Según su relato, el plan para asesinar a don Vicente y robarle sus riquezas había sido urdido por Higinia y José Millán Astray con la complicidad de la propia Nena. El móvil, como no podía ser de otro modo, era la codicia. La pareja, ahogada por las deudas y ansiosa por llevar una vida de lujos y placeres, había decidido acabar con la vida del anciano para apoderarse de su fortuna. El juicio por el crimen de la calle de la Cabeza se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid en medio de una gran expectación mediática. La prensa de la época se hizo eco del caso con todo lujo de detalles, convirtiéndolo en un verdadero folletín por entregas que mantuvo en vilo a la opinión pública. Los periódicos publicaban a diario las crónicas de las sesiones del juicio, los retratos de los acusados, las declaraciones de los testigos. Madrid entero hablaba del crimen, en los cafés, en las tertulias, en los mentideros de la villa. Durante el juicio, salieron a la luz los detalles más escabrosos del asesinato. Se supo que Higinia, aprovechando la confianza que don Vicente había depositado en ella, le había suministrado un somnífero para adormecerlo y facilitar así la entrada de sus cómplices en la vivienda. Una vez dentro, los tres asesinos se habían abalanzado sobre el anciano indefenso y lo habían acuchillado sin piedad hasta causarle la muerte. Después, habían registrado la casa en busca de dinero y objetos de valor, y se habían repartido el botín. La defensa de los acusados trató por todos los medios de exculpar a sus clientes, argumentando que habían actuado movidos por la desesperación y la pobreza. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. El testimonio de la nena, las joyas empeñadas, las contradicciones en las declaraciones de Higinia y José Millán Astray. Todo apuntaba a su culpabilidad. El fiscal, en su alegato final, solicitó la pena de muerte para los tres acusados, a los que calificó de monstruos sin entrañas y hienas sedientas de sangre. El jurado popular, tras una larga deliberación, los declaró culpables de asesinato con alevosía y robo con violencia. La sentencia fue implacable: pena de muerte para Higinia Balaguer, José Millán Astray y Dolores Ávila. La noticia de la condena fue recibida con una mezcla de alivio y satisfacción por la sociedad madrileña, que veía en el castigo ejemplar de los culpables una forma de restaurar el orden y la justicia. Sin embargo, el caso aún depararía una última sorpresa. Dolores Ávila, la nena, gracias a las influencias de un protector adinerado, logró que su pena fuera conmutada por la de cadena perpetua. Un indulto que generó una gran polémica y que fue duramente criticado por la prensa y la opinión pública. No corrieron la misma suerte Higinia Balaguer y José Millán Astray. La pareja de amantes fue conducida al garrote vil, el método de ejecución vigente en la España de la época. La ejecución tuvo lugar en el patio de la cárcel del Saladero, ante la atenta mirada de una multitud que se había congregado en los alrededores para presenciar el macabro espectáculo. Higinia, vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo, subió al cadalso con entereza, sin derramar una sola lágrima. José Millán Astray, por su parte, se mostró más afectado y tuvo que ser ayudado por los verdugos para llegar hasta el garrote.
El crimen de la calle de la Cabeza dejó una profunda huella en la memoria colectiva de Madrid. Durante años, se siguió hablando del asesinato de don Vicente, de la crueldad de sus verdugos, del juicio que mantuvo en vilo a la ciudad. La casa del número 13 se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos, que acudían a contemplar la fachada del edificio como si de un monumento al horror se tratara. Con el paso del tiempo, la historia del crimen se fue adornando con nuevos detalles, algunos reales, otros fruto de la imaginación popular. Se dijo que el fantasma de don Vicente se aparecía en las noches de luna llena, vagando por las estancias de la casa en busca de sus asesinos. Se rumoreó que Higinia Balaguer, antes de morir, había lanzado una maldición sobre la calle de la Cabeza, condenándola a ser escenario de nuevas tragedias. Leyendas aparte, lo cierto es que el crimen de la calle de la Cabeza se convirtió en un símbolo de una época, un reflejo de las tensiones sociales y de la miseria moral que carcomían a la sociedad española de finales del siglo XIX. Un crimen que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue fascinando y aterrando a partes iguales, recordándonos que la maldad humana no conoce límites y que la codicia puede llevar a los seres humanos a cometer los actos más atroces. La historia de Higinia Balaguer, la criada asesina, y de su amante, José Millán Astray, es la historia de una pasión prohibida que desembocó en un baño de sangre. Es la historia de una ambición desmedida que no dudó en sacrificar una vida inocente para satisfacer sus deseos. Es, en definitiva, la historia de un crimen que conmocionó a Madrid y que pasó a formar parte de su leyenda negra, un recordatorio sombrío de que el mal, a veces, se esconde bajo la apariencia más insospechada. Y así, la calle de la Cabeza, con su nombre premonitorio y su historia teñida de sangre, se convirtió en un lugar de memoria, en un escenario de la crónica negra de Madrid. Un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan para dar forma a un relato que, más de un siglo después, sigue despertando la curiosidad y el morbo de quienes se asoman a las páginas más oscuras de la historia de la ciudad. Un relato que nos habla de la fragilidad de la vida, de la oscuridad del alma humana y de la delgada línea que separa el amor del odio, la pasión del crimen. El eco de los gritos de Higinia Balaguer pidiendo auxilio aquella mañana de abril de 1888 parece resonar todavía en los muros de la calle de la Cabeza, un eco que nos recuerda que la historia, a veces, se escribe con sangre y que hay crímenes que, por mucho tiempo que pase, nunca se olvidan del todo. Crímenes que se convierten en leyenda y que se transmiten de generación en generación, como un cuento de terror que nos advierte de los peligros que acechan en las sombras, en los rincones más oscuros del corazón humano. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.